Diálogo Constitucional. Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan semanalmente en Diálogo Constitucional, el programa que el Estudio Guiguren y Grandes y LP Pasión por el Derecho producimos, con la intención de fomentar la reflexión, el debate en asuntos jurídicos, constitucionales, legales, de interés y de actualidad. Y por eso que el día de hoy, acompañado con mi colega y amigo, el profesor Eber Joel Campos, vamos a conversar o vamos a plantear una pregunta que, en función de los últimos acontecimientos, no solo de ahora, sino de los últimos años, creo que muchos se pueden plantear. ¿Está en crisis el sistema presidencial peruano? Este sistema que viene funcionando pues tal cual hace más de 200 años, con algunos ajustes menores. ¿Hay algo que sería importante reformar, repensar a propósito de la experiencia? Tengamos en cuenta que motiva esta reflexión saber que, por ejemplo, desde el 2016 se produjo algo que no había ocurrido en los gobiernos del presente siglo. Los presidentes Kuczynski, Vizcarra, el presidente Castillo, bueno, podríamos hablar de Merino, no terminaron sus mandatos para los que fueron elegidos. La relación entre gobierno y Congreso fue complicada. Muchos pedidos de vacancia presidencial, algunos prosperaron, otros no. Disolución del Congreso, inestabilidad de ministros por censuras o renuncias. En el periodo 2016-2021, 4 presidentes en un mandato de gobierno, y en este mandato 21-26, 2. Entonces, algo está pasando. ¿Cuál ha sido el dato novedoso? Digamos que no hubo ni en los gobiernos de Toledo, Alan García y Humala, que el presidente de la República o presidenta no tiene mayoría parlamentaria, y no solo eso, aún en parlamentos fraccionados, la oposición unida o sumada en alianzas es mayoría, y en algunos casos es una mayoría agresiva, hostil, confrontacional del gobierno. Eso se traduce en esta inestabilidad. Y para terminar esta introducción, porque muchas y muchos tal vez de los que nos acompañan sean abogados o no lo recuerdan o no lo tienen en la cabeza, ¿qué es lo que define a un sistema presidencial y qué de particular tiene el peruano? Los sistemas presidenciales nacieron a propósito del modelo adoptado en la Constitución de los Estados Unidos hace más de 200 años. Es una experiencia típicamente americana, latinoamericana también, porque todos los países de América Latina en general tomaron el sistema presidencial de Estados Unidos como referencia. En algunos casos, como el Perú, con sucesivos matices. ¿Qué define a un sistema presidencial? Para que nos demos cuenta qué tan presidencial o qué tipo de presidencial es el peruano. Los sistemas presidenciales nacen en América inspirados en el modelo de la Constitución de los Estados Unidos, luego de su independencia hace más de 200 años. Y la mayoría de países, si no todos, latinoamericanos, los adoptaron como base. En el caso peruano, veremos con algunos ajustes y cambios importantes. ¿Qué define a un sistema presidencial? Tenemos que el presidente es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. No solo es un cargo protocolar, sino que dirige el gobierno. Mientras que en los sistemas parlamentarios pueden haber 2 cabezas, digamos, un rey o un presidente que no es el presidente de nuestro sistema y un primer ministro o jefe de gobierno que es el que realmente gobierna. El pueblo elige directamente o indirectamente al presidente y al Congreso. Congreso y presidente entonces tienen igual origen popular. Pero el presidente no tiene un consejo de ministros o gabinete, sino secretarios, colaboradores que él pone y quita a su antojo, y ni el presidente ni los ministros o secretarios
tienen responsabilidad política ante el Congreso. El Congreso no puede ser disuelto por el presidente. Termino diciendo qué es lo peculiar en el Perú, casi desde nuestras primeras constituciones del siglo XIX. En el Perú sí se escogió la figura de un presidente, pero a mediados del siglo XIX se creó la figura de un gabinete o consejo de ministros con un presidente del consejo de ministros que no llega a ser un primer ministro, los sistemas parlamentarios, porque es un coordinador de los ministros. Los ministros tienen responsabilidad política ante el Congreso, el presidente no. Los ministros pueden ser interpelados, censurados, plantear voto o cuestión de confianza ante el Congreso, y el Congreso puede ser disuelto por el presidente. Es decir, el sistema peruano es el más parlamentarizado de los sistemas presidenciales de América Latina, y este esquema, grosso modo, lo tiene pues hace más de 150 años. Conversemos entonces, Ever, ¿tú qué piensas? ¿Estamos ante una crisis de este modelo? ¿No está funcionando? ¿Habría que pensar en reformarlo, en evolucionar hacia un sistema semipresidencial, hacia un sistema parlamentario? ¿Cómo lo ves? Pues yo coincido con el diagnóstico que han planteado muchos, entre ellos tú mismo, Francisco, en varias de tus publicaciones, acerca de que estamos efectivamente ante una crisis del presidencialismo, pero más allá de la circunstancia que atraviesa ahora mismo el país, que en todo caso ha evidenciado estos problemas, pero creo que es en realidad una circunstancia que el país atraviesa desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con un diseño político que estuvo pensado para unas circunstancias que claramente no son las que atravesamos, y que además me parece que incorpora unos incentivos que en su momento no estuvieron expuestos a los eventos para los que fueron creados. Por poner solo un ejemplo, y luego vuelvo a la tesis principal, nosotros incorporamos la figura de la disolución del Congreso, atada a la cuestión de confianza, en la Constitución de 1979. Pero recién, 40 años después, esa figura fue puesta en práctica. Es decir, durante 40 años, la figura estuvo presente en nuestra práctica constitucional, pero nunca fue invocada ni implementada. Tuvieron que pasar 4 décadas. Y cuando eso sucedió, pues naturalmente había mucha expectativa acerca de cómo funcionaba esa figura, porque no teníamos ningún antecedente previo. Yo creo que muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestro diseño político responde de alguna manera a esa lógica, y además porque creo que nosotros hemos formado a lo largo de nuestro desarrollo histórico un sistema que funciona con un incentivo bastante perverso. Y creo que es quizá el matiz que a veces se deja de lado. ¿Cuál es este? Cuando la correlación de fuerzas entre el gobierno y el parlamento es asimétrica, es decir, cuando el partido del presidente no tiene respaldo en el parlamento, por lo general se presentan escenarios en donde el gobierno no cuenta con herramientas que de manera efectiva puedan de algún modo evitar los embates parlamentarios. Es decir, cuando nos enfrentamos ante un escenario de correlación asimétrica, se acentúan los rasgos parlamentaristas del modelo. Pero cuando ocurre lo contrario, que es curiosamente lo que por lo general ha sucedido en los breves lapsos democráticos que hemos tenido, se acentúan los rasgos presidencialistas. Es decir, podemos pasar de escenarios, yo diría un poco en sintonía con lo que algunos doctrinarios mencionan cuando describen la realidad del presidencialismo en América Latina. Podemos pasar de escenarios de hiperpresidencialismo, como pasó por ejemplo con Fujimori en el 95, cuando tuvo el control del Parlamento, a escenarios más bien, no diré parlamentarismo, pero sí en donde el Congreso tiene una fuerza y tiene una ventaja muy grande respecto del gobierno.
que son justamente escenarios en donde el gobierno no tiene presencia efectiva en el Congreso. ¿Qué es lo que muchos dicen? Te pregunto, algunos afirman que hoy tenemos un gobierno, entre comillas, del Parlamento, que quien gobierna es realmente el Parlamento. ¿Tú qué piensas de eso? No, yo no diría eso. Yo lo que diría es que en realidad lo que tenemos es una manifestación de este primer diagnóstico, ¿no? Es decir, el diseño está pensado de tal manera, no sé si conscientemente, quizá no, pero digamos, actúa de tal manera que cuando el gobierno no es fuerte en el Congreso, se acentúen los rasgos parlamentaristas. Es decir, los mecanismos de control político con los que cuenta el Congreso se tornan tremendamente efectivos respecto del gobierno y pueden generar escenarios de este tipo. Ahora, a eso habría que sumarle naturalmente otros componentes que advertimos en la actualidad, que esos sí ya no dependen del diseño político, que esos tienen que ver más bien con otro tipo de factores igualmente perniciosos, pero digamos que no están tan vinculados con el diseño en sí. Lo que sí subrayaría, ¿no? Y me parece que esta es una idea importante que habría que poner de relieve, es que cuando nosotros pensamos el diseño político, no lo hicimos con una idea muy clara de que este iba a pervivir de manera, digamos, constante, porque nosotros hemos ido sumando a ese diseño ideal una serie de figuras que luego hemos mantenido, en muchos casos yo diré de manera crítica. Un ejemplo, ¿no? La figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente se remonta a la Constitución de 1839. Pero luego se ha mantenido hasta el día de hoy. Sin usarla hasta hace poco. Pero además, no solamente sin usarla, sino sin discutirla demasiado. O sea, casi por ósmosis, ¿no? Porque está no se ahí, usaba. Está ahí, bueno, por algo estará ahí, ¿no? Y así con muchas otras figuras que han ido incorporándose de manera incremental. Y creo que ese sí es un defecto muy grande porque diera la impresión de que nunca hemos discutido realmente qué tipo de diseño político es el que necesitamos para darle estabilidad al país. Ahora, tenemos una raíz, y yo diría una historia constitucional y una realidad política presidencial. Yo en lo personal veo poco probable y hasta poco conveniente pensar en abandonar el sistema presidencial, que es el sistema de América Latina, y que además con la crisis de partidos que tenemos, un sistema parlamentario para tener un mínimo de estabilidad requiere de varios partidos fuertes, ¿no? Pero claro, está siendo visible que se necesitan hacer algunos ajustes, ¿no? Es bueno, por ejemplo, que recuerden, tener presente, por ejemplo, que el gran problema en la historia de los sistemas presidenciales, sobre todo en América Latina, que ha llevado a hablar no solo de presidencial, sino presidencialistas, fue la experiencia de gobiernos presidenciales fuertes, de presidentes, caudillos, dictadores o no, pero poderosos, abusivos a veces de su poder, más aún si tenían respaldo parlamentario. Entonces la preocupación de los constituyentes casi siempre era cómo tener un sistema político que tenga funcionamiento, pero que le ponga límites al poder del presidente. Y eso está de nuestras primeras constituciones, por aporte del pensamiento liberal, el temor a un presidente fuerte que pueda abusar de ese poder, que pueda romper la separación de poderes y un cierto equilibrio. Otro fenómeno eran la figura de los constantes golpes de Estado, ¿no? Eso un poco quedó atrás. O sea, hace muchísimo tiempo que en el Perú, bueno, no ha sido un problema el golpe de Estado que era militar, ¿no? Ya ese tema parece superado. Hemos tenido autogolpes o golpes, pero con otra dinámica, ¿no? Entonces, claro, instituciones como la vacancia por incapacidad moral, que no estaba mal cuando estaba pensada, pero el nuevo uso que se le ha dado como un instrumento del Congreso para poder derribar al presidente por cuestionamientos políticos o a su desempeño o a su accionar, o el nuevo sentido que se le puede haber dado, antes no lo tenía, a la figura de disolución del Congreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, va a haber que pensar un poco esto, pero
¿Tú qué ajustes crees que podría tener que hacerse al sistema presidencial? Porque el diseño constitucional no ha cambiado mucho, pero hoy tenemos inestabilidad. Un presidente sale elegido y si el próximo Congreso es como se vislumbra, también fraccionado, va a tener una espada de Damocles encima de repente lo vacan, o de repente el presidente busca disolver el Congreso. O sea, inestabilidad de origen, ¿no? Entonces, eso no se ha resuelto en la Constitución. O se han dado leyes, pero eso no depende del diseño constitucional actual, depende de la composición del Congreso y eso no lo decide la Constitución. ¿Qué piensas tú que se podría ajustar por allí? Yo creo que es interesante lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Acerca de cuál fue en sus orígenes la intención de los constituyentes de las primeras constituciones de nuestro país de evitar que el presidente concentre demasiado poder y se convierta en una especie pues de reyesuelo, ¿no? De reyesuelo republicano, si cabe el término. Pero claro, luego, con el paso del tiempo, en América Latina, más bien la discusión ha tomado un matiz distinto. En los años 90, Lins, por ejemplo, ¿no? planteaba como propuesta novedosa la necesidad de que América Latina pase de un sistema presidencialista a uno parlamentario, precisamente porque en su diagnóstico el sistema presidencial había permitido estos asaltos a la democracia producto de los golpes de Estado de los militares. Entonces lo que decían autores como Lins, como Valenzuela, en fin, como varios otros, era que lo que se tenía que hacer era pasar de un sistema presidencialista a uno parlamentario. Y yo encuentro ahí un primer aspecto interesante, Francisco. ¿Y te gusta ese análisis? Vamos a llegar a él. A mí no me gusta. Adelante. No, a mí me parece equivocado, además. Pero incompleto, ¿no? Pero es interesante ese punto de partida por lo siguiente, porque en el diagnóstico de Lins y de todos los que promovieron y al día de hoy promueven ese cambio de régimen, aparecía que el principal defecto del sistema presidencial puro, digamos, era su rigidez. ¿No? Es decir, ¿cómo hacemos para evitar escenarios de crisis política basados en la rigidez del modelo? Porque claro, en la lógica del presidencialismo puro, tú eliges al presidente y pase lo que pase, ese presidente debe terminar su periodo. Y el Congreso lo mismo también. Con el Parlamento. Claro. ¿No? Pero entonces, ¿qué sucede si es que se presenta un escándalo de corrupción, si es que se presenta algún escándalo político, en fin? Claro. Si es que no tienes una válvula de escape, claro. ¿no? Esto puede derivar en una crisis álgida, una crisis de régimen, y el un impeachment o un golpe de Estado, y el impeachment, el juicio político, tal parece que no es una herramienta muy eficiente para evitar eso. Entonces, lo que Lins decía es, vamos hacia un escenario de mayor flexibilidad, el parlamentarismo nos ofrece eso. Pero es curioso, digo, y aquí viene el comentario que quería hacer, es curioso porque nosotros de algún modo sí pensamos en remedios para eso. Nosotros pensamos, por ejemplo, en remedios como la vacancia presidencial por incapacidad moral. No digo que sean remedios buenos, ojo. Claro, claro. Pero digamos, pensamos en remedios como esos. Pensamos en remedios como la cuestión de confianza, como la disolución del Congreso. Pensamos en remedios, de algún modo, digamos, como la censura, de tal manera que le enviaban un mensaje al gobierno de que tenía que cambiar algunas cosas. Pero vista la experiencia de los últimos años, esos remedios no han sido en lo absoluto efectivos y todo lo contrario, más bien. Es decir, han generado escenarios de mayores inestabilidad. Claro, ¿no? Porque en un sistema donde el presidente tiene mayoría parlamentaria o no hay una oposición consolidada parlamentaria u hostil, en verdad están pintados en la Constitución pero no se usan o no funcionan. Y en un esquema donde más bien hay una hegemonía política desde el Congreso en oposición al gobierno, son hiperpresentes y profundamente desestabilizadores. Profundamente desestabilizadores, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, se han venido aprobando diversas leyes. No es casual, ¿no? El Congreso, tanto en el gobierno anterior, donde tuvo predominio, sea con una fuerza en un momento, el fujimorismo, o luego con algún tipo de acuerdo, o en este gobierno desde la elección de Castillo y con esto, el Congreso ha tenido una fortaleza política que no tuvo en los gobiernos anteriores. Un liderazgo
político, ¿no? Y hemos visto las consecuencias, ¿no? La gente vota por el presidente, pero el Congreso termina. Hoy el Congreso se la ha creído y hasta ha reivindicado ese concepto anacrónico e inviable para el Perú de que el Parlamento es el primer poder del Estado, ¿no? Nunca lo ha sido, ni lo puede ser en un sistema presidencial. Puede haber una separación de poderes, un equilibrio, Sí. pero si hubiera que pensar en un primero, en un sistema presidencial, es el presidente, no es el Congreso. Pero bueno, repiten como loritos, Parlamento, primer poder del Estado, y se lo han tomado en serio y hasta quieren gobernar. Podrían derribar mañana y vacar a la presidenta si quieren, pero no quieren. Ahora no quieren. A Castillo sí, por supuesto, ¿no? A ella no la quieren vacar. O sea, vive de gracia porque se ha subordinado al poder político del Congreso. Pero bueno, en mi caso, para terminar mi parte, yo creo que el Congreso ha ido aprobando diversas leyes, no siempre reformas constitucionales, pero que sí alteran la Constitución para limitar los casos en que el Ejecutivo puede hacer uso de la cuestión de confianza. ¿Por qué? Pues acuérdense, nuestro esquema constitucional, si el Congreso censura o niega confianza a 2 consejos de ministros, el Ejecutivo los puede disolver. Al limitar en qué casos el Ejecutivo puede plantear la cuestión de confianza, estoy reduciendo el riesgo de eventuales disoluciones del Congreso. Luego, en la reforma constitucional aprobada, ya el Ejecutivo, el nuevo gabinete, no va a tener que hacer cuestión de confianza ante el Congreso. Eso vuelve a limitar la posibilidad, por lo menos hay un riesgo menor. Entonces, el Congreso ha ido aprobando medidas que reduzcan la posibilidad real de que el Ejecutivo haga uso de la disolución de confianza, perdón, de la disolución del Congreso como respuesta a la oposición política desde el Congreso. Y no ha tocado esta interpretación amplia de la vacancia por incapacidad moral que le permite al Congreso calificar la conducta y vacar. Entonces, claro, se ha desequilibrado por normas legales o por continuidad de normas este poder hacia el tema de un predominio político del Parlamento, que podría cambiar si hay un presidente que tiene una clara mayoría del Parlamento. Entonces, fíjense, cada día, de repente, ha sido un error, y habría que cambiarlo, sería mi propuesta, y tú lo sugeriste de pasada, y creo que se puede cerrar ahora. Fue un error, quizás, ligar la censura o negación de confianza al gabinete con la disolución del Congreso. Yo creo que deberían ser 2 caminos separados. Es decir, el Congreso puede censurar a gabinetes o negarles confianza. Bueno, caen y el presidente nombra a otros nuevos. Y si eso le parece invivible al presidente, darle una posibilidad abierta de disolver el Congreso una vez en su mandato cuando lo estime conveniente, pero no atar, porque por esto estar atado se ha manipulado el uso de la cuestión de confianza desde el Ejecutivo o se ha reducido indebida y excesivamente desde el Parlamento por estar atados. ¿Tú no piensas que debería un poco desvincularse que un número de censuras o de cuestión de confianza acarrea la posibilidad de disolución del Congreso y mantenerlos por separado? ¿O piensas que debería, como dicen algunos, eliminarse la disolución del Congreso? ¿Cómo la ves tú para cerrar, digamos? Yo creo que hay 2 niveles de análisis. El primero es que, más allá del diseño, parece que el problema de fondo tiene que ver con esta conformación asimétrica entre Ejecutivo y Congreso. El remedio a eso no pasa por una reforma a la Constitución de las herramientas de contrapeso. El remedio a eso pasa por generar incentivos para contar con un sistema de partidos mínimamente estable, por un lado, y luego para garantizar algún nivel de respaldo que le permita al presidente durante su gobierno sacar adelante pues las políticas públicas que mejor considere. Claro. Y yo diría que hay un segundo nivel de análisis, Francisco, que sí tiene que ver con los mecanismos de contrapeso, de relacionamiento entre Ejecutivo-Parlamento. Tú mencionabas hace un instante esta figura de la cuestión de confianza atada a la disolución. Efectivamente, a mí en lo personal no me gusta. Entiendo que es un mecanismo, como le llaman, ¿no?, de solución democrática, pero creo que hay otros mecanismos que cumplen el mismo propósito y que son un poco más
democráticos, por llamarlos de alguna manera. A mí, en lo personal, me gusta más la alternativa de la renovación por mitades del Congreso. Es otra opción. Entonces yo diría, se acaba la cuestión de confianza facultativa, se acaba la disolución, pero a cambio renovamos el Congreso por mitades, claro, de tal manera que los ciudadanos advierten cuál es el comportamiento político del Congreso y del Ejecutivo, claro, y si en le dan función de eso deciden si le dan más poder a al uno presidente, de los dos, mejorando su presencia en el Congreso, o le dan más fuerza a la oposición porque consideran que lo está haciendo mejor y limitan más al presidente. Porque el problema es ese. A veces, a ver, ¿qué hacemos? Más aún en el fraccionamiento político que tenemos en el Perú, pero veámoslo, ¿no? Cuando fue elegido Kuczynski, cuando, bueno, Vizcarra un poco hereda esa situación, cuando ha sido elegido Castillo, Boluarte más o menos hereda esa situación. ¿Qué hacemos si viene un periodo supuestamente de 5 años que no ha funcionado en ninguno de los dos casos, que son nuestros dos últimos periodos de gobierno, si de repente el presidente no tiene mayor fuerza en el Parlamento y entonces ninguna propuesta de ley o de reforma constitucional suya va a prosperar? Así es. ¿Qué va a hacer durante su mandato si casi todo lo que puede querer hacer bien o mal no va a hacer? Tiene que haber una solución política a eso, o al revés, ¿no? ¿Qué pasa si un presidente en las calles está totalmente deslegitimado por la ineptitud de su gobierno y el pueblo, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede limitar más a ese presidente si no es incrementando el poder de la oposición en el Congreso, ¿no? O sea, el pueblo queda excluido en nuestro sistema político, como tú bien dices, no hay renovación parcial del Congreso, no hay posibilidad popular de revocar al presidente, no hay posibilidad popular de revocar a los congresistas. O sea, esta es una democracia representativa rígida donde el gran perjudicado, el gran ausente es el pueblo. Elige presidente y parlamentarios, ellos se pueden pelear, ellos se pueden tumbar uno a otro, pero el pueblo mira, ¿no? Entonces también habría que pensar en eso, ¿no? Ese arbitraje popular dirimente cuando los órganos políticos, o sea, hoy es claro el desprestigio y deslegitimidad política del presidente y del Congreso, ¿no? Algunos extranjeros a veces uno le preguntan, oye, en tu país, ¿qué pasa, no? Con esos estándares de descrédito? ¿Por qué no hay grandes movilizaciones populares? ¿Por qué no cae? Bueno, es que no está previsto un mecanismo popular en la Constitución donde el pueblo dirima, ¿no? Este es un pleito entre poderes, pero no con participación popular, y eso es malo para la democracia, ¿no? Es un tema de nuevo, ¿no? De cómo se han pensado estas herramientas. Me parece que se han pensado demasiado desde la perspectiva de la confrontación. Es decir, si es que la conformación es asimétrica, lo mejor es darle a cada poder herramientas para que puedan entrar a una batalla en condiciones iguales. Pero creo que había otro camino que lamentablemente no se ha explorado, que es el camino más bien de promover una participación ciudadana mayor, claro, un escrutinio político mayor por parte de nosotros, el pueblo, ¿no? Creo que eso no está presente en nuestra tradición constitucional, por lo menos no de la última etapa. La desconfianza. Y creo que podría ser interesante pensar en algunos ajustes de ese tipo, sin perder de vista lo otro, ¿no? Porque creo que en realidad este es un asunto que trasciende al diseño político y que tiene que ver más bien con la manera como es que terminan conformándose los grandes bloques políticos al interior de la sociedad. Con la dispersión que tenemos, con la atomización política que tenemos, con la desconfianza política que existe, es muy difícil que el sistema garantice estabilidad. Y eso, y con eso cerramos, pues, y lo dejamos planteado, porque sobre esto hay que pensar mucho, no ha habido mayor cambio constitucional y las reformas legales que pueden haber habido no han servido para nada. O sea, desde la pionera ley de partidos, todo lo que ha pasado, hoy los partidos están en una profunda crisis política, ideológica, orgánica, no por culpa de la Constitución ni de la ley, es por la conducta de los actores políticos. Hoy el Congreso, el Ejecutivo están desprestigiados políticamente no por culpa del diseño constitucional. O sea, esto tampoco es fácil resolverlo cambiando leyes, ¿no? El fraccionamiento en los partidos ha aumentado a pesar de la valla, de la barrera electoral para que no lleguen grupos tan pequeños al Congreso. Adentro se pelean. El anuncio de que se vienen como 30 y tantas candidaturas
al Parlamento y a la Presidencia, nos indica cuál es el futuro que se nos viene, que es peor que lo que tenemos. Entonces, hay que pensar cómo mejorar y fortalecer el sistema de representación política de los partidos, porque sin esa representación política y sin esos partidos, el sistema democrático es muy frágil y no funciona. Pero bueno, será un tema quizás para una futura conversación, ¿no? ¿Cómo mejoramos la crisis, cómo superamos la crisis de partidos y de representación política en el Perú? Muchísimas gracias, Ever, por tu compañía, y a todos y todas ustedes por habernos acompañado. Pues hasta un próximo programa de Diálogo Constitucional. Hasta luego.